Amigos, muy buenas tardes. Nuevamente aquí los recibimos en Contrapunto TV, que se transmite todos los miércoles de 13 horas por astele.tv. Como ustedes saben, el domingo pasado comenzaron las campañas. Quizás para los que abominan los spots ya empezaron hace mucho, ¿verdad? Pero digamos formalmente, aunque no lo parezca, las campañas empezaron el domingo. Correcto. Con la nueva legislación hubo un periodo de pre-campañas, luego un periodo de intercampañas y ahora ya son las campañas. Parecen nombres que pudieran parecer barrocos, ¿verdad? Pero en realidad tienen gran importancia, porque antes no se podía promover abiertamente el voto, y entonces hubo partidos que sí lo hicieron, el más famoso el Verde, y Morena. Y bueno, también Morena, aunque el más famoso fue el Verde por las multas multimillonarias. Así es. Por haberse saltado la ley electoral. Entonces, a nuestros amigos de Cinemex les fue también duro. Exacto, ¿no? Entonces, en términos jurídicos sí tiene gran importancia esta distinción, y bueno, pues interesa mucho, quizás no a la mayoría de los ciudadanos, pero creo que un sector importante que pensamos que sigue siendo trascendental: la política, los partidos, el sistema electoral, las campañas. Por mucho que critiquemos, por mucho que abominemos y demás, es fundamental conocerlos, porque al final de cuentas quienes queden ahí nos van a gobernar. Entonces no podemos hacer abstracción de ello, sino que al contrario tenemos que estar enterados, y creo que es nuestra responsabilidad tratar de enterarnos y compartir con la gente lo que conocemos. Claro, lo que tenemos. Bueno, pues para este programa tenemos el gusto que nuevamente nos acompañe un politólogo de toda la vida, aquí el abogado Pepe Castro. Muchas gracias por estar otra vez, Pepe. Muchas gracias a ustedes. Les agradezco no solo la invitación, sino además de la paciencia para este señor, que es difícil. Bueno, y naturalmente pues nos da gusto que esté nuevamente Oscar. ¿Qué tal las vacaciones? No, fantásticas, muy amable amigo. Gracias por la invitación, y créeme que siempre es un placer. Bueno, ya saben estar en esta mesa. Ya saben, Oscar Valencia, nuestro analista político de cabecera, que tenemos el gusto de que esté todos los miércoles con nosotros. Él preside la Asociación Política Nacional Jóvenes Universitarios por México y se da su tiempecito de estar con nosotros. Gracias. Bueno, pues empecemos naturalmente con los referentes que nos sirven de base para comentar cómo arrancan las campañas. Tenemos dos encuestas, y si ustedes saben de otras me gustaría conocerlas, pues digamos son las últimas encuestas que conocemos, pues se publican en diarios de circulación nacional. La primera es la de Reforma, que salió publicada el 30 de marzo, evidentemente se hizo 15 días antes. Y pues para empezar tenemos datos que llaman la atención porque de alguna manera se salen de ciertos parámetros que habíamos estado viendo, y bueno, ese es motivo del análisis, ¿no? Claro. Entonces tenemos por ejemplo el PRI, que encabeza la encuesta para las simpatías para diputados federales con 32%. Según la misma encuesta pasó de 30 a 32, o sea, sube. Luego en segundo lugar está el PAN, que está en 22, pero llama la atención, bueno, además de la distancia, que serían 10 puntos, que llama la atención, que baja, o sea, estaba en 25 y bajó a 22. Luego otro dato relevante es el PRD, que está en 14, pero estaba en 13, o sea, sube. Luego otro dato relevante es Morena, que está en 8, pero bajó porque estaba en 9. Otro dato interesante es el Partido Verde, que está en 7, pero antes estaba en 11, o sea, bajó 4 puntos, es el que más ha bajado. Otro dato interesante es el Encuentro Social, que estaba en 0 y llegó a 4. Nueva Alianza, que estaba en 2 y subió a 4, y Movimiento Ciudadano, que estaba en 4 y bajó a 3. Hasta aquí me quedo porque los demás pues ya perderían el registro, entonces de acuerdo con esta encuesta. Finalmente, para seguir con el mismo indicador de diputados federales, vemos la encuesta de Ulises Beltrán, que se publica en abril, aunque se realizó en la última semana de marzo. El PRI está en 36, aquí no tenemos un dato previo, habría que ver las encuestas pasadas, que ya no pude ver. Luego el PAN que está en 22, se llama la atención como coincide con la de Reforma, pero la distancia es mucho mayor con el PRI.
Luego el PRD está en 15, que más o menos coincide con la Reforma. El Partido Verde está en 8, que también es coincidente. Morena también, que está en 7, que es más o menos coincidente, aunque está aquí está abajo del Verde, y en el otro está arriba. Luego Nueva Alianza, que está en 3, al igual que el Movimiento Ciudadano, ¿no? Los nuevos no tienen registro. Los que no menciono perderían el registro. Pues, Pepe, ¿qué te muestran estas cifras? A ver. Lo primero que me surge es que desde siempre las encuestas, como pequeñas cápsulas de opinión parcial, pues tienen sus muy asegúnes que la naturaleza les da. Pero hay algo que me llama mucho la atención. ¿Cómo utilizan las encuestas precisamente para hacerse publicidad los partidos? En días anteriores oía yo a una dama que pretende ser gobernadora decir que ella iba muy arriba en las encuestas, que los que estaban abajo eran los otros, y viceversa, su adversario decía que ella es la que va abajo. Suena como Michoacán lo que estás hablando. Pues seguramente tiene algún parecido, pero todo parecido es mera coincidencia. Un señor que salió de manera privada, particular, como elegido por sí mismo a hacer campaña en el norte del país, y dice: yo ya los traigo abajo a todos, yo estoy muy arriba, y de repente las encuestas dicen exactamente todo lo contrario. Todo lo contrario. Y esto me remite a una reflexión. No podemos confiar en las encuestas. Las mismas encuestas de salida el día de la elección nos generan expectativas de lo que puede ser y de lo que de repente no es, claro, de lo que de repente no sucede. Y yo creo que la mayoría de los ciudadanos ven a las encuestas con el mismo con la misma distancia de preocupación de no enredarse en las encuestas, porque no es a la cargada, no es como las encuestas de los partidos. ¿Quién va arriba? No, pues con ese nos vamos, es el candidato de la cargada, ¿no? Yo creo que las encuestas nos dan una fotografía parcial del momento y de las opiniones, y son los políticos los que generan la verdadera expectativa. Cuando alguien dice soy el último y tengo la letra más chiquita, se está diciendo soy el último y el más pequeño. Y la gente tiene derecho a cambiar de opinión, y la gente tenía muy buena opinión de él y ya está cambiando de opinión. Si las encuestas nos demuestran que están cambiando de opinión, se hace campaña a sí mismo para dentro de 3 años, cuando no es el momento. ¿Y por qué lo hace? Porque hace una campaña de 18 años, es una campaña permanente. Sus visiones estratégicas. Como Cárdenas, ¿no? Anteriormente, ¿no? Así es. O sea, Cárdenas desde el 88, bueno, desde el 87 está en campaña, ¿no? Bueno, estuvo en campaña. En campaña, así es. Desde que fundó el partido, yo creo. Pues desde antes, desde que fue candidato por el paro, desde ahí empezó su campaña. Claro. Y es una cuestión de estoy tan mal que necesito hacer campaña. Cuando alguien te dice véanle el reloj a fulano y esto y lo otro, es decir, que se gasta nuestro dinero en denostar a otra persona. Tú dices, bueno, ¿a dónde va la campaña? ¿Es una campaña de enlodamiento, claro, o es una campaña de propuestas o de elección? Es decir, elíjanme a mí porque soy el más bonito, pues no. Bueno, ya pasó, ¿eh? Sí, ya pasó, pero no es la forma de hacerlo. Tiene que ser esto propongo, esta es mi idea de la política, el dinero que tú te estás gastando en mi campaña lo voy a responder con estos hechos, claro, lo voy a responder con este proyecto
lo tengo que realizar con esta visión de la nación. Mi visión de la nación es así. Y entonces hay campaña. De lo contrario, es una triste imagen. Entonces las encuestas, obviamente, no pueden decir nada de quienes están a ver cómo el cangrejo jala al de arriba. Es una triste historia, pero ya la hemos vivido mucho. Pero a ver, Pepe, no quien descalifica normalmente el que descalifica las encuestas es el que va perdiendo, y el que va ganando dice que la encuesta está buena. O sea, igual si hablamos de la encuesta aisladamente, como una instantánea, a lo mejor no nos dice mucho. Así es. Pero justamente aquí hemos estado viendo el proceso, Por supuesto. por eso hacemos cortes y tratamos, ya visto en un proceso, longitudinalmente, ya podemos ver qué tanto una encuesta fue una instantánea falsa o manipulada, o qué tanto, ¿no? No sé, globalmente, ¿cómo ves esto? A ver, yo voy a entrar al tema, pero antes voy a retomar algunas cosas con las que dice Pepe. Yo, la verdad, coincido en muchas cosas. Es una triste escena lo que estamos viendo, porque tenemos una triste democracia. Desafortunadamente, nuestra democracia en ciernes sigue siendo un tema donde los actores políticos no están a la altura de las necesidades, los partidos políticos están en un tema de buscar solamente sus intereses, y desafortunadamente el ciudadano es el último de la fila en estos intereses políticos. Y eso es lo que a mí me parece que es triste, porque en una encuesta como la que estamos viendo, pues yo la verdad es que con la de Reforma coincidiría totalmente, ¿eh? Yo creo que sí refleja algunos hechos que se han dado y que a lo mejor la gente sí está más atenta de lo que nosotros esperamos, independientemente de que sabemos que viene un gran abstencionismo. La gente que sí vamos a votar, estamos verdaderamente atentos a lo que ha pasado. Y el movimiento de algunas cosas yo sí creo que viene primero porque hay un voto útil, por eso la gente dice, pues no, yo quiero votar por el que va hasta arriba, y por eso lo que dice Pepe coincide de decir, me hago encuesta, me hago publicidad con la encuesta, porque si voy hasta arriba puedo generar aún más votos, porque a la gente no le gusta votar por el que va a perder, le gusta votar por el que va a ganar, por un lado. Y por otro lado, existe el voto útil. Vamos a pensar que hay gente que quiera votar por uno de los partidos de reciente creación, no Morena, porque Morena se cuece aparte, pero uno de los partidos que tiene reciente creación, vamos a pensar el Humanista o el Encuentro Social, pero cuando ve que no va ni siquiera a obtener el registro, dice, voy a desperdiciar mi voto. Entonces dice, bueno, mi voto que lo iba a dar a una nueva propuesta, lo voy a dar a uno de los partidos de siempre, para que mi voto cuente de alguna manera. Entonces yo creo que esos movimientos en las encuestas sí se han dado, y entrando al análisis a fondo, ¿el PRI sube? Yo creo que sí. Yo creo que sí, el PRI sube porque ya aguantó su piso hasta donde iba a llegar con los golpes de la Casa Blanca, de todo lo de Ayotzinapa, de todo lo que está sucediendo. Hoy lo de Korenfeld, pues yo creo que pega, pero vamos a ver, yo creo que eso va a pegar hasta la que sigue. Pero esto todavía en las encuestas no estaba el tema de Korenfeld. Pero lo que sí me puede decir es que su designación de candidatos, lo que hizo al PRI es que lo cohesionó. Entonces, o hay gente que sí le pareció que la designación de algunos candidatos a los diputados federales y en las candidaturas a gobernador, yo creo que eso le da puntos al PRI, que sí lo hace subir de ese 30 a 32, yo sí lo creo. Y el bajón del PAN se debe a lo mismo, a que la democracia interna del partido no se vio reflejada en una democracia abierta, en participación de militantes, en que los mismos panistas se sintieran identificados con sus propios candidatos, que dicen, ¿sabes qué? Yo iba a votar por mi partido, pero no lo voy a hacer ahora, porque el candidato que estás poniendo no es el que quiero. Y en la subida del PRD también obedece a que se hizo un proceso, yo creo que en lo más que pudieron saneado, vamos a pensar en el Distrito Federal, porque yo creo que es donde más tiene fuerza el PRD, y las candidaturas del PRD en el DF son candidaturas que sí, salvo algunas excepciones, han aglutinado a la mayoría de los perredistas. Y el tema del Verde es que se acabaron los cineminutos y se acabó el impacto político que tenían. Hoy lo están queriendo sustituir con la misma empresa, que es Cinemex, con boletos que le están regalando, y le está llegando a la gente boletos para ir al cine de Cinemex. O sea, todo lo que habían pagado de los cineminutos, Cinemex le dijo, no te preocupes, ahí te van los boletos, y el tema del dinero sigue igual, pero lo que sí sigue es haciéndose publicidad por medio de la empresa, que ahora te llegan tus boletos del cine a tu casa, lo cual me parece que es fantástico. Ahora, el tema de Morena, ¿baja? Pues claro que baja, porque si tú rifas las candidaturas, pues yo creo que los que no salieron rifados no se sienten contentos.
Y de ahí nos podemos seguir viendo el análisis de los movimientos entre los partidos. Lo de Encuentro Social lo veo difícil de creer, pero a lo mejor la gente le gustaron los spots que empezaron a hacer y lo que está viendo en la tele, y eso le está acarreando ciertos votos, y la pérdida de otros votos en la parte de abajo me parece que es tan volátil como la designación de sus candidatos. Me parece muy interesante lo que comenta Oscar, porque efectivamente estos números coinciden más o menos con el voto duro de los partidos. Así es. O sea, estas encuestas no nos están reflejando una situación general de la ciudadanía, ¿no? Sino más bien nos están reflejando el voto duro de los partidos. Entonces, efectivamente, pues el voto duro del PRI anda en ese rango, sí. el voto del PAN... Histórico, ¿eh? Sí, el sí, tema claro. del voto histórico del PRI no baja del 30, ¿eh? Eso nos está diciendo mucho, porque significa que, dado el descrédito que hay de la política, las elecciones, los partidos, etcétera, estas van a ser, más que nunca, estas elecciones van a ser del voto duro. O sea, quienes van a ir a votar ya saben por quién van a votar. Hoy, sin campañas. Lo cual es muy paradójico, pero que nos lo confirma otro dato aquí de la encuesta del Reforma, que dice el 59%, para el 59% de los encuestados, la publicidad no les sirve para definir su voto. ¿Qué quiere decir? Que se está dilapidando millones de pesos en spots que la gente no ve, y si los llega a ver, pues porque no pudo cambiarle al teléfono, no pudo cambiar al control remoto, el control se quedó sin pila en ese momento. O sea, le vale lo que digan, o sea, más allá de lo que se diga, no les importa. ¿Por qué? Porque el que ya va a votar por su partido, independientemente de los spots, primero. Segundo, el que no va a votar, pues también no va a votar independientemente de los spots. La gran paradoja es que nunca antes en la historia se había gastado tanto dinero en spots. Nunca antes en la historia se había torpedeado tanto al televidente, al radioescucha, al cinéfilo, como ahora, y que sea inútil. ¿Qué piensas de eso? Mira, a mí me recuerdo una frase que me parecía maravillosa y ahora la tengo más en cuenta, que decía que la democracia requiere demócratas. Lo primero que se necesita es gente que esté dispuesta a hacer de la democracia un sistema de gobierno y de vida. Si llegamos a esa conclusión primera, la segunda frase me parece terrible, destructiva en todos sentidos, pero eficaz. No se puede, en nombre de la democracia, luchar contra la democracia. Exacto. ¿Por qué es ese fenómeno? Porque este fenómeno tiene la característica singular de que hay quienes creen que la mejor forma de gobernarnos es destruyendo todo, para reconstruir todo después. Eso no es cierto. En México se han destruido todo muchas veces y nunca logramos reconstruirlos. O han hecho como que han querido destruir todo, pero en realidad están cimentados en las mismas instituciones que juraron que iban a destruir. Peor, porque ese gatopardismo de hacer que todo cambie para que nada cambie, resulta ser una forma más engañosa, que de todas maneras efectivamente destruye economía, destruye familias, destruye riqueza, destruye instituciones, Destruye progreso, y eso no se vale. Entonces, está en manos de los demócratas sostener la democracia, efectivamente. y en las manos de las instituciones dadas por los demócratas que se han vuelto gobierno, sostener que los antidemócratas, sobre texto de la democracia, no destruyan la democracia. Es paradójico, además incongruente. Es absurdo. Para que no pase más nada, no haya elecciones aquí. No es absurdo, es una necedad absoluta. Claro. Es un sinsentido. Y claro,
me imagino que los maestros que propagan la educación en nuestro país, si propagan eso entre sus alumnos, pobre de nuestro país, no tiene futuro. Efectivamente. Entonces necesitamos, los que creemos que con ir a votar vamos a hacer algo, pensar nuestro voto, creer en nuestro voto, confiar en nuestro voto, llevar nuestro voto hasta el extremo de la pasión de defenderlo. Y defenderlo con tal pasión que no haya ningún antidemócrata que nos cierre una casilla, que no haya ningún antidemócrata que nos calle la boca, que no haya ningún antidemócrata que no nos permita luchar por un país con un mejor sistema, el sistema de la democracia. Sí, o que pareciera que quisieran una democracia de asambleas, de levantar el dedo, ¿no? O sea, Claro. todos ellos que están boicoteando la elección, ¿cuál es la alternativa que dan? Claro. Ese es el problema, ¿no? Claro. Sí, que son modificables los partidos, que es modificable el INE, los candidatos, efectivamente, y creo que qué bueno que se critiquen, pero la alternativa ¿cuál es? ¿No? Es Al final hacerlos mejor. La alternativa pareciera que es el asambleísmo, pareciera que es la violencia, ¿no? No puede Pareciera ser. los salvadores de la patria, los pseudo salvadores, ¿no? O sea, ese es el problema de que efectivamente hay que criticar. Y qué bueno que haya una fiscalización. Pero, ¿qué alternativas hay? Bueno, lo primero es que no puede haber ese despilfarro de dineros. El despilfarro de dineros nos es tan molesto y tan incómodo a los ciudadanos Son las cosas que hay que criticar, ¿no? que son destruibles. No puede seguir siendo eso el modo con el que se rija la democracia en México. Tiene que ser un modo tan austero, tan eficaz, tan encomiable, que la gente en nuestro país, digamos, qué bonita democracia tenemos en nuestro país. Podemos hablar bien de ella. Y si eso logramos hacerlo, es porque somos demócratas. Es porque sí creemos en ese sistema. Porque el que está sobre pretexto de la democracia pensando en un dictador, se está equivocando. No podemos equivocarnos así. Claro. Bueno, ¿Cómo pues, andamos de tiempo? vamos a tener que hacer una pausa. Simplemente para la reflexión me gustaría darles otros datos. Un dato, cuando se pregunta sobre la identidad partidista, nomás quédense con este dato: 41% de los encuestados no se identificó con ningún partido. ¿Sí? Entonces es un dato relevante que supera a cualquier otro. Por ejemplo, el siguiente es el PRI, que es el que tiene el 27%, que se identifican con el PRI. El 41% no se identifica con ninguno. Entonces yo creo que ese es un punto de partida para justamente tratar de entender Claro. todo el encono que hay contra los partidos. Amigos, estamos aquí en Contrapunto TV, tenemos que hacer una pausa. Les recordamos que estamos charlando sobre el tema del arranque de las campañas. Continuamos. Crea tu propio negocio. Haz realidad tu proyecto. Comparte ideas para ganar dinero. Impulsa y entrena tu talento. Procura emprendimientos rentables y con futuro. Empieza hoy. Dayman, la receta del éxito. Dayman, por más de 7 décadas y con presencia en más de 9 países, se ha consolidado exitosamente como una empresa que desarrolla, fabrica y distribuye colorantes, saborizantes y productos alimenticios por excelencia. Nuestros productos abastecen a una amplia industria dedicada al manejo de alimentos micro, pequeña y de media a grande escala, ya que estos cumplen con altos estándares de calidad a nivel nacional e internacional y están elaborados para satisfacer las necesidades del mercado y gustos de nuestros consumidores. Nuestro principal objetivo es brindar un producto de calidad que nos permita mantener la lealtad de nuestros clientes y consumidores, excediendo sus expectativas de servicio. En Dayman desarrollamos la creatividad e impulsamos al máximo nuevos negocios. Dayman, proveedores de color y sabor por excelencia.
Con Trujillo Betanzos y Asociados, tus proyectos están en buenas manos. Trujillo Betanzos y Asociados te ofrece servicios de fe pública en materia mercantil, asesoría legal, contable, fiscal y de negocios, litigio civil y mercantil, evaluación y asesoría financiera y área académica. Porque nuestros clientes son nuestros mejores amigos. Amigos, estamos aquí en Contrapunto TV charlando sobre el tema del arranque de las campañas. Estamos viendo algunas cifras interesantes de las encuestas. Y aquí hay otra interesante sobre opiniones desfavorables y favorables de los partidos, ¿no? O sea, ya en el anterior segmento comentamos por qué el PRI tenía 32, el PAN 25 y el PRD 15 aproximadamente, y esto se debe al voto duro de los partidos. Pero tenemos que asociarlo también a otros indicadores, ¿no? Es importante ver que, bueno, pues ya vimos que el 41% no se identifica con ningún partido, porque seguramente tiene una opinión desfavorable de todos los partidos. Eso no significa que sean militantes, sino que son proclives a, ¿no? Exacto. Entonces vamos a ver algunos datos sobre cuáles son los partidos que tienen la opinión más desfavorable y cuál es favorable, ¿no? Por ejemplo, el partido que tiene la opinión más desfavorable en esta encuesta es el PT, tiene el 42%. Le sigue Nueva Alianza, que tiene el 39%. Le sigue Morena, que tiene el 39%. Le sigue el PRD, que tiene 38%. Y luego el PRI, que tiene 37%. ¿Sí? Hasta ahí llegué, luego ya bajan otros. Llama la atención que entre los que tienen menos desfavorables el PAN. Pero el PAN anda en 34, o sea, no hay tanta distancia, ¿no? Sí, o sea, el que tiene menos no deja de ser un alto porcentaje. Exacto, ¿no? Entonces, luego, viendo esta relación de desfavorable, ¿cuáles son los favorables de estos partidos? Entonces, por ejemplo, el PT, que tiene 42 desfavorable, solo el 15 tiene favorable. Ese sería con su techo. El Nueva Alianza, que tiene 39 desfavorables, tiene 13 favorables, o sea, todavía más abajo que el PT. Llama la atención porque llama la atención con el dato de que para diputados federales Nueva Alianza se alcanza el registro y el PT, ¿no? Luego Morena tiene solo 39 desfavorable y 19 favorable. El PRD tiene 38 desfavorable y 22 favorable. Está arribita de Morena. Y el PRI tiene 37 desfavorable y 32 favorable. Que ahí sí coincide el 32 favorable con los 32 del diputado federal. ¿Y el PAN? El PAN como no apareció en desfavorables, ya no vi el otro dato. Pero deben dar más o menos como los mismos números del PAN, digo del PRI, en el favorable, sí. Más o menos. Luego, más o menos, esos datos vamos a correlacionarlo con este otro. Esos fueron de Reforma con los de Ulises Beltrán. ¿Por qué partido nunca votaría? Que podríamos correlacionarlo con el desfavorable, ¿no? Entonces llama la atención que el más alto es el PRD con 43. Luego sigue el PRI con 41. Luego sigue el PAN con 35. Luego sigue Morena con el 33. Y luego el PT con 29. ¿Sí? O sea, llama la atención. Tiene su correlación. ¿Cómo ves estos datos, Pepe? ¿Qué te dice que algunos datos sí coinciden y otros no tanto? Mira, puede verse, en psicología le llaman la introspección de un criterio en el pensamiento de los seres humanos. Cuando alguien te mete en la cabeza algo, tú dices nunca, porque ya me metiste en la cabeza que esto nunca debo hacer. Nunca voy a fumar marihuana, nunca voy a golpear a la mujer esposa, nunca voy a perseguir a la mujer de mi amigo, etcétera, ¿no? Esos nunca que suenan límite. Y cuando alguien te dice nunca voy a votar por un partido, la introyección ha llegado a su fondo. Ese partido lo detesto,
no quiero saber nada de él. Y no soy capaz de juzgar si ese partido cambia, si ese partido mejora, si ese partido se supera, si los golpes a ese partido lo han hecho reaccionar. Y si no eres capaz en democracia reanalizar sin programas mentales preconcebidos, te vas a equivocar siempre. Dicen los psicólogos, tú siempre y yo nunca, o yo nunca y tú siempre. Ese modo de hacerlo es el peor modo de dirigir tu vida, porque ya tienes un prejuicio contra algo. Y si lo pones en una encuesta y funciona, quiere decir que las cosas no están bien en el ambiente mental de nuestro país, en la psicología de nuestra en nación, la percepción de que tienen los ciudadanos sobre estos temas. sobre estos temas. Es correcto. Oye, y eso es doloroso. Sí, triste. Es triste porque debiéramos ser un país con tantas cosas que tenemos, muy amplio, muy abierto, capaces de recibir las ideas nuevas, o las ideas viejas, o las ideas medianas, y analizarlas, y valorarlas, y sopesarlas con criterios justos. Me recuerda mucho a mis compañeros del movimiento de 68. En una asamblea del comité coordinador, de repente alguien sugirió, oigan, podemos hacer esto. E inmediatamente se levantaron 20 voces sin analizar la propuesta, para decir, se sale de las propuestas que nosotros tenemos. No vamos a analizar tu propuesta porque perdemos el tiempo. Ya le dijimos que vamos a hacer esto otro. Cuando yo ¿Escuchaste? no tenía proyecciones juveniles de partido, descubrí que al partido con el que era yo consecuente ideológicamente, no había posibilidad por juventud de ser afín a él. Fue tan dramático esto, porque yo decía, es que si es mi partido, lo que tengo que hacer es correr a los que están ahí y tomar mi partido y hacer que mi partido vuelva al cauce ideológico y convertir a mi partido en el partido que debe ser. Claro. ¿Por qué me estás quitando mi partido tú que no tienes ideología partidaria? Me sorprendió que un opositor del partido dijera, hay que votar por ese partido de oposición. Pero también hay que votar por el otro y por el otro. Hay que votar por alguno, pero hay que votar. Es correcto. No puedes dejar de votar si eres un demócrata. Y si eres un demócrata y vas a votar, ¿a quién le vas a dar tu voto? Aunque claro, los partidarios del voto nulo dicen que la manera de ser mejor demócrata es no votando, que es una manera de castigar a los partidos, ¿no? Digamos, ese es el argumento. Y es un error. Como argumento, sería un argumento de una película de horror. ¿Por qué? Mira, si te duele la cabeza y te la cortas, te deja de doler la cabeza. Segurito. Pero te cortaste la cabeza, O te fracturas un pie. Y te cortas el pie. Te fracturas el pie y ya no te duele la cabeza porque te duele más el pie, ¿no? O sea, un dolor más fuerte. Más fuerte, te uno quita débil, ¿no? un débil. Esas soluciones le llamábamos nosotros la solución comunista. ¿Por qué? Porque decía, el problema es la propiedad privada. Pues acabemos con la propiedad privada. El problema es la ignorancia. Pero nunca acabaron con ella. La acrecentaron. La acrecentaron. Y el problema aquí es que la democracia hay que fortalecerla en todas direcciones. Hay que votar por este, por aquel, pero hay que votar. Pero hay que lograr el voto de castigo. Hay que lograr
que los partidos entren en razón, que elijan hombres sensatos, que elijan hombres que verdaderamente en una campaña tengan algo que ofrecer. Porque si ofrecen un levantamanos, si ofrecen un somnoliento de curul, o si ofrecen un cobracheques, no están haciendo nada nuevo. Necesitamos elegir hombres de calidad. Las instituciones no se tienen la culpa se la tienen los hombres que las dirigen, y necesitamos hombres que dirijan verdaderas instituciones de progreso. No me pidan la lámpara maravillosa, porque sí, porque mira, además donde falla es lo del voto nulo, es que finalmente se anula el voto y finalmente entra el porcentaje dentro del abstencionismo. Entonces no hay manera de distinguir uno de otro, ¿no? Así es. Finalmente no cuentan, ¿no? En una forma práctica así lo verías, ¿no? Al final de cuentas es una posición del nihilismo, ¿no? De que, sí, todo lo niego. Todo lo niego, y es como el avestruz que cava un hoyo y mete la cabeza, ¿no? A mí se me hace algo muy irresponsable, porque es finalmente dejarle a otros, ¿no? Tu propio destino, ¿no? Porque los de menos, todos son iguales, y ya mejor le cambio a la tele y no me interesa y no voy a votar. En fin. Y hay cierta verdad en ese tema de todos son iguales, pero al final de cuentas, más allá de eso, nuestra posición tiene que ser que independientemente que sean iguales, hay que exigirles que cambien. Pues yo no creo que todos sean iguales. Yo creo que sí muchos hay. Yo creo que Hipólito Mora sea igual que... No, pero hay errores en todos los partidos, ¿no? Eso es lo que pero mira, yo creo que tú mencionaste las personas, y yo creo que esa es la gran responsabilidad de los votantes. Tocaste a Hipólito Mora. No es gente de mi pasión personal. O Ebrard, ¿no? ¿Cómo va a ser igual? No. No hay un hombre igual a otro. En Yucatán solíamos decir que cada cabeza es un mundo, y el mundo entre los yucatecos era más grande todavía. Nuestra cabeza es mayor. Pero examinando a cada cabeza en cada mundo, en cada universo, te vas a encontrar que un hombre que toma una decisión mala, buena, pero toma una decisión y hace que cambie la historia, es un hombre por lo menos atendible. Quizá no votaría yo por Hipólito Mora, pero sí tomaría muchos de los conceptos de un Hipólito Mora. ¿Qué es lo que hace Hipólito Mora verdaderamente importante para nuestra democracia? Dice: hasta aquí he sido víctima, ahora soy un agente que se va a defender. Y si nosotros tomáramos ese concepto para la democracia, diríamos: hasta aquí he sido víctima y me voy a defender, y voy a crear mi autodefensa democrática para tomar las armas de la democracia, para hacer valer la democracia. Si hiciéramos eso, si retomáramos nuestros partidos, si corriéramos a patadas de nuestros partidos, a los que ideológicamente no se identifican con nuestro partido, los partidos serían más sanos. Los partidos serían más partidos. Partido es una parte, es decir, que no hay en este país nadie que tenga la verdad absoluta. Todas son verdades parciales. Y la reunión de todas las parcialidades hacen el todo de esta nación. Es probable que no tengamos toda la razón, ni juntos, pero es más valioso que la tengamos así, que no la tengamos ninguno y solamente venga alguien a imponer el chicharronismo político. Solo mis chicharrones truenan. Eso no se vale. Luego otra cosa que comentaste que es motivo de Yo quiero hablar, reflexión. si me das chance. Perfecto. Órale. Fíjate que ha dicho muchas cosas, Pepe, que son sumamente interesantes, y ahorita voy a defender el tema de por qué son parecidos y no. Yo no hablaba de las personas, hablaba de los partidos. Obviamente ninguna persona es igual a otra, y puedes juzgar el gobierno de cada quien según sus propios actos, ¿no? Pero los partidos yo creo que sí tienen un problema de fondo, que ahorita voy a analizar, pero voy por partes de lo que quiero decir, y créanme que voy a ser muy conciso.
El tema de lo que dice Pepe del gatopardismo, me parece que eso es un tema que hay que ser como muy enfático, porque creo que le ha hecho mucho daño a la democracia. Y creo que le ha hecho un daño que a lo mejor va a ser muy difícil revertir, porque el tema es que la percepción de los ciudadanos en ese gatopardismo, de que la gente plantea desde un partido político una posición, y cuando llegan a los puestos de poder, las cosas siguen igual, es lo que a la gente ha desencantado. A los demócratas verdaderos los ha desencantado, a la gente que sí participa y que creyó que la democracia y que este país había entrado a la democracia en la última década, se ha desencantado de lo que ha pasado. Y eso creo que es grave, porque cuando a la gente le vuelves a preguntar si va a votar, te dice, ¿para qué? Si todos son iguales. ¿Para qué? Si todos llegan a lo mismo. ¿Para qué? Si todos los que prometieron llegaron y no cumplieron. Entonces, ese problema del gatopardismo yo creo que sí es un tema que hay que atacar a fondo. Y eso desemboca en un abstencionismo. Y yo platicaba con un amigo sobre el tema del abstencionismo y estábamos viendo si es culpa del ciudadano no ir a votar, o es culpa de los partidos políticos y de la clase política el desencanto que ya le han inyectado a la ciudadanía. Es parte y parte, pero también en esa parte donde los partidos han desencantado, ellos ganan, porque con el voto duro que tienen, mantienen cotos de poder, que entonces dicen al ciudadano no lo necesito, y lo hacen a un lado, y cuando el ciudadano se acerca a ellos, dicen, no, tú quieres ser parte de este tema, afíliate, y después de que te afilies, te voy a meter en unas reglas que son muy específicas de lo que nosotros hacemos, y ahí te voy a controlar, desde la militancia en los partidos te controlo, y como ciudadano, si tú no votas por mí, no me interesa, porque con lo que tengo y con lo que compro, me alcanza para mantener mi coto de poder. Y esto es grave, y eso es muy, a mí me parece muy crítico, y entonces nosotros los ciudadanos, y la gente que estamos metidos en los partidos, tenemos que romper esa parte, en lo que dice Pepe, que dice, recuperemos el partido político que sea de nuestra preferencia, o recuperemos el valor de la democracia en un país como el nuestro. ¿Y cómo es? Como bien dice Pepe, participando, yendo, analizando, con un voto consciente, y hay un momento dado en toda esta acción de hacer política y de ir a votar y de regenerar el voto, y después del generar el voto, hacer muchas cosas, donde el partido político se te vuelve a acercar y te dice, mira, nadie te va a dar nada por tu voto, nosotros sí te vamos a dar, nosotros te vamos a comprar el voto, y ahí te va la tarjeta Monex, o la televisión, o la despensa, o lo que sea, que hacen todos los partidos, no crean que solamente estoy hablando del PRI, del PAN, o del PRD, todos hacen lo mismo. Entonces, en ese momento, cuando el ciudadano tiene la posibilidad de recibir la tarjeta Monex, o el dinero por el voto, o la televisión, o la despensa, uno tiene que decir dos cosas. O uno dice, dame la televisión y dame todo, y llega uno a la casilla y vota uno como uno quiere. O dice, ¿sabes qué? No necesito tus cosas, porque bueno, me vas a cobrar más caro mi televisión, mi tarjeta Monex y mi dinero, y mi despensa, por todo lo que tú te vas a llevar durante 3 años o 6 años de gobierno. O sea, ahí es donde yo pido al ciudadano y a la gente que nos escucha y nos ve, que en ese momento tenga la posibilidad de reflexionar y decir, esto no me conviene, porque al final de cuentas, si han hecho a la democracia cara, es para eso. A nosotros las agrupaciones políticas nacionales nos quitaron los recursos porque decían que eran muy caras, y hoy el presupuesto del IFE es 2 veces más grande que lo que éramos cuando estábamos las agrupaciones políticas, que ocupaban solamente 50 millones de pesos en dar un recurso a asociaciones ciudadanas, que nosotros estábamos haciendo política con los ciudadanos, y del lado de estar generando algunas políticas públicas que generaran un beneficio a ciertos sectores, como las agrupaciones indígenas, las de jóvenes, las de profesionistas, etcétera, etcétera. Pero eso es el tema que a mí me parece que es interesante tocar. Y sí creo, insisto, que los partidos tienen ese problema de intereses, no las personas, y que las personas luego se vuelven parte de estos partidos políticos, y que se genera una complicidad donde es difícil romperlo, pero solamente lo vamos a hacer si los ciudadanos tomamos por asalto la democracia, que es lo que me parece que es lo fundamental. Hay que ir a votar, como bien dice Pepe, por el que sea, pero hay que ir a votar. Pero hay que ir a votar por el que sea de una manera consciente y con un fundamento de exigirle que cumpla sus propias propuestas. Gracias, mi querido Quique. No, pues es definitivo, ¿no? Pero, o sea, la gente tiene que estar enterada de lo que está pasando en el proceso electoral, no solo... Eso es fundamental. O sea, tú acabas de mencionar sobre los presupuestos. Sí, hemos mencionado las cifras de 32 mil millones de pesos que nos va a costar la elección, considerando el tribunal, todos los órganos electorales. Creo que eso es motivo suficiente para que la gente diga, bueno, pues ¿qué van a hacer con mi dinero? Ya la crítica a los spots, pues, son muy evidentes, ¿no? Sí. Pero hay otros aspectos que los partidos o los órganos electorales gastan dinero
y que no se sabe por qué se gasta tanto dinero. O sea, la gente tiene derecho de pedir explicaciones. Claro. ¿Por qué se gasta tanto dinero en la elección? ¿No? Pero si la gente asume la actitud nihilista fácil, no, pues siempre es lo mismo, se gasta mucho dinero, nunca cumplen con lo que prometen. Todos roban. O sea, si todos dicen que es más de lo mismo, entonces a partir de eso, de ese análisis, que no se requiere ser un gran especialista, pero que es a lo que finalmente llegan intelectuales muy duchos, igual que el que piensa un ciudadano común, o sea, finalmente llegan a lo mismo. Esa actitud no sirve para nada, porque todos no estamos en posibilidades de exigir a los partidos, a los candidatos, al gobierno, a las instituciones, si no estamos enterados del detalle, si nada más decimos todos lo mismo, entonces no estamos en posibilidades de exigir que haya un nuevo comportamiento, porque si los mismos partidos violan sus reglas, si las instituciones son opacas, si le pagan mucho dinero a los asesores, pues eso ya no va a importar, porque todo es lo mismo. Entonces creo que eso es lo que más le conviene a los partidos, ¿no? No es un spot, pero imagínense que ese 41% de las gentes que no van a votar se agarraran a esos partidos que no tienen hoy registro y dijeran sí, vamos a votar. Y vamos a votar por esos partidos que no tienen registro. No son lo mismo porque son nuevos. Quién sabe cuáles vayan a ser sus pecados. Pero 41% votando por partidos nuevos, por candidatos independientes, votando por personas desconocidas, harían dudar a esos partidos de si han estado siguiendo la línea correcta. Oye, los partidos se asustarían. Tendrían que decir un momentito, tenemos que recuperar ese 41% que los ha mandado el demonio y que está ahí manifestándose por un partidito que era desconocido. Un ciudadano que reflexionara en ese sentido, en esa dirección, corregiría en mucho lo que los partidos no están haciendo. Mira, yo tuve ambiciones políticas joven. Llegué al momento en que dije, híjole, no puedo ser político. No soy capaz de tener la política que se requiere. Digo lo que pienso. Hago lo que quiero. Lo correcto. Pues por lo menos lo que quiero. Que si es correcto y correcto ya me veré yo en mis líos, ¿no? No puedo estar sometido a la disciplina de un partido. Soy un libre pensador hasta para los partidos. Y cuando lo manifiesto aquí y me siento feliz de hacerlo, quisiera convencer a un universo de personas abiertas al mundo que dijeran, órale, vamos corriendo la voz y vamos haciendo algo nuevo. Y los partidos que propiciaron que estas cosas ocurran, que los partidos nuevos existan, que los candidatos independientes surjan, tendrían que reflexionar si también lo que hicieron ellos estuvo bien. Si van a seguir admitiendo ladrones, si van a seguir admitiendo mentirosos, si van a seguir admitiendo fraudulentos. Y eso le haría mucho bien a los partidos en existencia. Es una ambición, es un sueño, pero valdría la pena. ¿Tú sabes qué creo? Y retomo también algo que dijiste hace rato. Yo creo que ha faltado fuerza para que la gente retome sus propios partidos. Ahora, también para eso se requiere recursos, porque si alguien tiene que luchar contra algo que ya está enquistado en un partido político, se requiere recursos, y entonces el que le empieza a inyectar recursos, el mismo partido lo empieza a bloquear, pero cuando ya generó el suficiente apoyo, pues ya tiene que sentarse con él a decirle, a ver, sí, tiene razón, la gente te está apoyando a ti, los votos están jalando contigo, pero ahí hay también una puerta falsa, donde le dice al partido, sí te vamos a dar tu diputación. Y cuando llegan le dan la diputación al tipo que hizo todo lo que quiso recuperar del partido, y la gente que traía atrás, y los proyectos nuevos, y retomar la ideología, como tú le dices, y ya se siente en el curul, dice, pues está bien padre, y se le olvida, y vuelve a entrar a ese carril, donde le vuelve a hacer daño a todo esto. Y eso me parece que lo que nos ha faltado, a la gente que estamos metidos en estos, es una manera como de mayor fortaleza, como de mayor convicción de que tienes que continuar con mayor fuerza en ese momento. Oye,
maravilloso que llegara y dijera, ah, qué bien se está aquí. Pero peor, cuando llegan y dicen, sí, pero no te puedes hablar. Tú eres de los que te vas a quedar callado. Tú nomás levanta la mano. Sí, y lo hacen. Y lo hacen. Bueno, aquí estamos llegando a un punto que también se ha caído en un falso maniqueísmo, ¿verdad? De que los partidos son los malos y la sociedad es la buena. No hay que perder de vista que los partidos están hechos de ciudadanos. Sí, sin duda. Muchos de los que están ahora en los partidos antes no estaban, y muchos no llegan con la idea, digamos, sana, ¿no?, de querer hacer algo por la gente, sino porque se dieron cuenta que si estaban afuera nunca iban a poder lograr lo que finalmente quieren. Entonces, muchos que llegan a los partidos ya llegan con la idea de ver qué nos da la política, ver qué nos dan los partidos. Y cómo lucro con Y ello. cuando estaban afuera criticaban. Ahora que ya empiezo a entrar a la maquinaria y me empiezo a beneficiar de ahí, pues a ver qué me dan, Claro. ¿no? Mira, una frase hermosa de Sánchez Mireles es: vivir fuera del presupuesto Es un error. es vivir en el error. Bien, los que vivimos fuera del presupuesto tenemos nuestro propio error. Estamos dejando en el presupuesto a los que no se lo merecen, a los que no tienen convicción de partido. Estamos hablando en contra del ladrón, pero lo dejamos ahí adentro, porque no somos capaces de exponernos al trabajo difícil de ser político. Es muy fácil criticar a la política desde fuera. Yo he hecho defensas de políticos que han salido mal y políticos que han salido bien, pero han salido señalados de la política como enemigos victimales a los que hay que destruir. Y cuando los ves en esa posición de víctimas de un sistema, dices tú, híjole, qué difícil es. Claro. Pero cuando los ves arrebatándose el botín, dices, qué peor es. Claro que sí. Bueno, amigos, pues ya tenemos que suspender dejemos como un impasse, ¿verdad? Porque pues es un tema que recurrentemente vamos aquí a reflexionar. Naturalmente, Pepe y Oscar pues, están invitados cuando hagamos otro corte, ¿no? Vamos a ver cómo evolucionan las campañas. Estas encuestas que vimos ahora, pues era al inicio de las campañas, todavía no se puede ver el efecto. Vamos a ver qué tanto varían los números, y pues agradezco mucho su participación. Gracias. Y bueno, amigos, pues estuvimos aquí en Contrapunto TV discutiendo el tema del arranque de las campañas. Agradecemos mucho su atención y los invitamos para la próxima semana que estén con nosotros aquí en Contrapunto TV, que se transmite todos los miércoles por astele.tv a las 13 horas. Los dejamos aquí con el siguiente programa, Si yo fuera servidor público. Muchas gracias. Gracias y sigan las campañas.